Hay algo que pasa todos los días en el mercado y la mayoría de las personas lo ve, pero no entiende realmente qué significa. El precio sube, baja, se detiene, vuelve exactamente al mismo lugar y reacciona otra vez. Si hiciste clic en este video, muy probablemente es porque ya viste eso antes, pero nunca terminaste de entender por qué pasa. Tal vez ya escuchaste mil veces las palabras soporte, resistencia, acción del precio, zonas, pero cada vez que ves una gráfica sigues sintiendo que el precio se mueve aleatoriamente. Y aquí está el problema, te enseñaron soportes y resistencias como si fueran líneas mágicas, como si solo dibujaras dos rayas y automáticamente fueras rentable. Pero en unos minutos vas a entender por qué el precio parece recordar zonas y cómo usar eso a tu favor con mucho más precisión. Al final de este video vas a empezar a leer el precio de una manera rentable. Si tú estás en camino a la rentabilidad, tienes que saber que en Instagram puedes encontrar muy buen contenido en la cuenta de FX Alex Latino. Te recomiendo que me sigas por ahí. Ahora observa esto. Imagínate que hay unos tenis que normalmente cuestan 3,000 pesos. Tú los ves y dices, están caros, pero un día bajan a 1,800 y ahí sí te interesan. Piensas, ahora sí vale la pena comprarlos, pero no eres el único. Miles de personas piensan exactamente igual. Entonces, cada vez que esos tenis bajan cerca de ese precio, muchas personas compran y eso hace que el precio deje de caer. Eso es prácticamente un soporte, una zona donde aparecen compradores. Ahora imagina lo contrario, los tenis empiezan a subir muchísimo, llegan a 4,500 pesos y ahora la mayoría piensa, ya están demasiado caros. Entonces dejan de comprar o incluso venden los que tienen y esto hace que el precio deje de subir. Eso es una resistencia, una zona donde aparecen vendedores y esto que parece tan simple es exactamente lo que pasa en los mercados financieros. Ahora vamos a llevarlo directamente a la gráfica. Aquí puedes observar cómo el precio viene cayendo, pero llega a esta zona. A esta zona. El precio viene cayendo, llega a esta zona y rebota hacia arriba. Después nuevamente llega a la misma área y vuelve a reaccionar hacia arriba. Eso nos está mostrando que ahí probablemente hay compradores defendiendo esa zona y justamente eso es un soporte, una zona donde el precio tiende a dejar de caer y empezar a subir. Ahora observa este otro. Aquí el precio viene subiendo, llega a esta área y empieza a caer. Luego vuelve nuevamente a subir y vuelve a rechazar, cae. Eso es una resistencia. Esto. Una zona donde el mercado tiene dificultad para seguir subiendo. Y aquí quiero aclararte algo muy importante. Los soportes y resistencias no son líneas exactas, son zonas. Porque muchas personas al inicio intentan dibujar una línea perfecta al milímetro, por ejemplo aquí, solo esta línea. Pero el mercado no funciona así. A veces el precio rebota un poquito antes, a veces entra ligeramente más profundo y eso es completamente normal. Piensa en esto como cuando alguien te dice, nos vemos por esta zona. No significa exactamente un centímetro específico, significa un área aproximada. El mercado funciona igual. Ahora, algo importante. Por ejemplo, cuando alguien te dice, nos vemos en el parque, en la entrada, pero la entrada viene siendo toda esta de aquí. Entonces es una zona. El mercado funciona igual. Ahora, algo importante, mientras más veces el precio reaccione en una zona, más relevante empieza a verse, porque significa que muchas personas siguen tomando decisiones ahí y eso le da importancia a esa área. Por ejemplo, aquí ya tocó dos veces, entonces es lo importante. Aquí una tercera vez y aquí una cuarta vez. Pero ojo, eso no significa que el precio siempre vaya a respetar soportes y resistencias. A veces las zonas se rompen y eso también tiene sentido. Porque si aparecen muchísimos compradores, el mercado puede romper una resistencia. Y si aparecen muchísimos vendedores,
el mercado puede romper un soporte. Pero por ahora quiero que entiendas la base principal. El mercado reacciona a zonas. Por cierto, es muy importante recalcar que para que tú sepas cómo entrar en trades con mayor precisión y cuáles son las zonas que realmente tienen potencial de dejar movimientos mucho más rentables, así como las zonas donde simplemente es mejor no entrar, exprimiendo las zonas de soporte y resistencia, trabajes desde ya en una estructura que busca aumentar las probabilidades de éxito hasta un 90% y que puedas entender el mercado de una forma simple como todo un profesional. Tienes que usar los indicadores FBN que trabajamos dentro de la mentoría. Si quieres saber más, te dejo el link en la descripción. Vamos a poner otro ejemplo. Aquí el mercado viene bajando y en este punto sube. Entonces podemos marcar este punto como una zona de soporte, porque vean que nuevamente cuando vuelve a esta zona se dispara hacia la alza. Esto es una zona de soporte. Ahora vean este ejemplo en una resistencia. El mercado viene subiendo y aquí me deja una zona de resistencia. El mercado baja y cuando vuelve a subir, baja, vuelve a subir, vuelve a bajar. Esto es una zona fuerte de resistencia. Y estas zonas de soporte y resistencia existen porque las personas constantemente toman decisiones familiares en ciertos precios. Ahora, quiero que veas algo importante. La mayoría de las personas mira una gráfica y solo ve velas moviéndose, pero cuando empiezas a entender soportes y resistencias, empiezas a ver algo diferente, empiezas a ver comportamiento humano, empiezas a detectar dónde el mercado considera que algo está barato y dónde considera que algo está caro. Por ejemplo, aquí podemos considerar que eso está barato, podemos comprar. Y aquí podemos considerar que eso está caro, podemos vender. Y vean que cuando el precio vuelve a ir a esta zona, baja. Y muy probablemente cuando llegue a esta zona, vuelva a subir. Esto cambia muchísimo tu forma de analizar porque ya no estás viendo movimientos aleatorios. Ahora, estás viendo zonas importantes, zonas donde el mercado reacciona. Ahora piensa en esto. Si una persona compra en cierta zona y ganó dinero, probablemente vuelva a comprar ahí en el futuro por esta zona. Y si alguien vendió en cierta zona y le funcionó, probablemente vuelva a vender ahí. Y cuando muchas personas hacen lo mismo una y otra vez, se crean patrones. Y justamente esos patrones son los soportes y resistencias. Por eso muchas veces el precio parece que recuerda ciertas zonas, porque realmente son las personas las que recuerdan. Ahora quiero que te quedes con esta idea simple. Soporte, zona donde el precio suele dejar de caer y rebota hacia arriba. Resistencia, zona donde el precio suele dejar de subir y cae hacia abajo. Así de simple, no necesitas complicarlo más al inicio porque muchas veces los traders principiantes buscan estrategias súper complejas cuando todavía no entienden cómo se mueve realmente el precio, y soportes y resistencias son una de las bases más importantes para empezar a leer el mercado correctamente. Ahora, si esta clase ya te hizo entender mucho mejor cómo funciona el precio, dale me gusta a este video y comenta aquí abajo. Master, ya sé usar estas zonas como pro. Antes de terminar este video, ya sabes que los soportes y resistencias no son simplemente líneas en una gráfica, son zonas donde las personas toman decisiones, donde el mercado reacciona al miedo, a la oportunidad y cómo las personas ven el precio. Y cuando entiendes eso, dejas de ver movimientos aleatorios y empiezas a entender realmente cómo se
se mueve el mercado. Porque al final el trading no se trata solo de mirar velas, se trata de aprender a interpretar el comportamiento humano. Estoy subiendo contenido de muchísimo valor todos los días, así que suscríbete al canal y activa la campanita para que no te pierdas este contenido para volverte rentable. Y justo en este video te muestro cómo usé una de estas zonas de alta probabilidad para tomar un trade en oro, porque entender zonas es solo el inicio, pero saber operarlas es otro juego completamente diferente. Tradea y duerme.